Más allá de una reflexión, una invitación a ir más allá de las consignas y a recuperar la lucidez frente al ruido, a la confusión organizada. Hablar de los hermanos musulmanes es, para mí, adentrarme en uno de los temas más complejos y, al mismo tiempo, más reveladores del mundo contemporáneo. Los hermanos musulmanes, fundados en Egipto en 1928, no solo marcaron el inicio del Islam político moderno, sino que encarnaron su ambigüedad. La hermandad ha sido celebrada como una forma de resistencia islámica frente al colonialismo y la decadencia moral, y también, al mismo tiempo, denunciada como una ideología que vacía la religión de su dimensión interior, para convertirla en una herramienta de control político y movilización ideológica, o una plataforma al servicio de agendas políticas bajo ropaje religioso. Por eso decidí explorar con mayor profundidad el sentido y las contradicciones del Islam político contemporáneo. Y lo hice a través de 5 voces: Hossein Labras, Youssef Indy, Sameh Hasker, Thierry Meyssan y Mark Curtis. Con ellos he trazado una línea de genealogía crítica del Islam político, que revela sus vínculos con intereses coloniales, su papel en las estrategias de poder global y su creciente distancia respecto a la tradición islámica como camino interior. Cada uno, desde su disciplina, la teología, la filosofía, la historia o el análisis geopolítico, ha contribuido a desvelar las capas ideológicas que recubren al Islam político moderno y a cuestionar su pretendida continuidad con la herencia profética. Más allá de la retórica y de las consignas, lo que merece una reflexión profunda es la instrumentalización de lo sagrado en nombre del poder. Por eso, me permito escribir y compartir esto, como una invitación a mirar con lucidez, a escuchar lo que ha sido silenciado y a distinguir entre el Islam como herencia viva y el Islam como máscara ideológica. Las voces de Labras, Indy y Hasker convergen en esta crítica. El historiador y ensayista Youssef Indy, en su libro L'Islam Politique, sostiene que el Islam político no es una evolución natural del Islam, sino una ideología moderna, nacida del cruce entre el reformismo musulmán y los intereses coloniales. El Islam político, escribe, es una construcción ideológica moderna, nacida de la alianza entre el reformismo musulmán y los intereses estratégicos de las potencias occidentales. Rastrea sus raíces en el wahabismo, al que califica de herejía funcional al colonialismo, y en los hermanos musulmanes, a quienes acusa de haber sido instrumentalizados por el MI6 británico y más tarde por la CIA. Desde el siglo XVIII, añade, el Islam ha sido objeto de reformas inspiradas por una modernidad europea esencialmente atea. El filósofo, profesor de árabe y divulgador Hossein Labras, desde su espacio Café Halal, ofrece una crítica pedagógica y espiritual que me ha ayudado a pensar con más claridad. En su vídeo ¿Quiénes son los hermanos musulmanes?, afirma que la hermandad no representa un retorno al Islam profético, sino una adaptación moderna, ideológica y militante. Subraya su doble discurso, uno público, democrático y social, otro interno, doctrinario y estratégico. No se puede entender el Islam político sin entender la modernidad, dice, y no se puede entender la hermandad sin mirar sus silencios, sus alianzas y sus contradicciones. En otro momento, dice, la hermandad no propone un retorno al Islam tradicional, sino una adaptación moderna, ideológica y militante. Y concluye con una frase que me acompaña desde que la escuché. El Islam no necesita ser defendido con consignas, sino vivido con profundidad. Lo que se ha perdido no es el poder, sino el sentido. El historiador egipcio Sameh Hasker aporta una lectura teológica e histórica que completa esta visión. Denuncia la ruptura que el Islam político representa con la tradición espiritual, jurídica y filosófica del Islam clásico. La hermandad no es una continuidad del Islam tradicional, dice, sino una reinterpretación moderna que responde más a las lógicas del siglo XX que a la tradición profética. Para Hasker, el Islam político reduce a la religión a una ideología de Estado, marginando el sufismo, el pluralismo jurídico y la ética interior que han sido el corazón del Islam durante siglos. En sus ensayos, insiste, la crisis del pensamiento islámico no se resuelve con más literalismo, sino con una recuperación crítica de su herencia filosófica y espiritual. A esta genealogía crítica se suman también las investigaciones del periodista y analista geopolítico francés Thierry Meyssan y del historiador británico Mark Curtis,
quienes han documentado el papel geopolítico de los hermanos musulmanes en el siglo XX. Mason, en su libro Ante nuestros ojos, sostiene que la hermandad fue utilizada por Estados Unidos y el Reino Unido como fuerza de choque contra el nacionalismo árabe y el bloque soviético. El presidente Jimmy Carter y su asesor, Brzezinski, escribe, utilizaron las capacidades terroristas de los hermanos musulmanes contra los soviéticos. También afirma que la hermandad selló una alianza tácita con Israel tras los acuerdos de Camp David y que su ascenso al poder en Egipto con Mohamed Morsi fue parte de una estrategia de recambio político diseñada desde Washington durante la llamada Primavera Árabe. Mark Curtis, en su libro Asuntos secretos, la colusión de Gran Bretaña con el Islam radical, muestra cómo el Reino Unido apoyó a los hermanos musulmanes desde los años 1950 como contrapeso al nacionalismo laico y al socialismo árabe. Según este historiador británico, la hermandad fue vista por Londres como un instrumento útil para debilitar a líderes como Nasser y frenar cualquier proyecto de unidad árabe que escapara al control occidental. Su análisis revela una continuidad en la política exterior británica: utilizar movimientos islamistas para desestabilizar gobiernos no alineados y preservar sus intereses en la región. Estas perspectivas, lejos de ser marginales, permiten comprender por qué el Islam político, lejos de ser una simple reacción religiosa, ha sido moldeado, financiado y promovido por actores globales que vieron en él una herramienta funcional al orden geopolítico posterior a la Guerra Fría. Lo que une a estos pensadores, y lo que me ha llevado a escribir este texto, no es solo la crítica al Islam político, sino la afirmación de que el Islam no necesita convertirse en ideología para tener presencia en el mundo. Cuando la religión se instrumentaliza como herramienta de poder, pierde su capacidad transformadora, pierde su esencia. El Islam, sostienen, no requiere del aparato estatal ni de estructuras partidistas para ser vivido con coherencia. La fidelidad a la tradición no pasa por imponer un modelo político, sino por preservar su riqueza espiritual, jurídica y ética frente a las simplificaciones ideológicas. Allí donde el Islam se convierte en consigna, se desvanece su profundidad. Allí donde se adaptan a las lógicas del poder moderno, rompe con su propia genealogía. Pensar más allá del Islam político no es negar la dimensión pública de la fe, sino rechazar su reducción a programa. Es recuperar el Islam como civilización del sentido, no como sistema de control. Esa es, para mí, la convergencia esencial entre Labras, Indy, Asken, Mason y Curtis. Una defensa lúcida del Islam como herencia viva, no como proyecto ideológico, como proyecto político.